¿Sabe qué? Podemos pensar juntos un momento. Mire, cuando abrimos la Biblia tenemos tanta riqueza. ¿Cómo nos guía Dios a través de su palabra a descubrir las distintas facetas de nuestra vida? Las inquietudes, todo lo que surge en nuestra vida, las problemáticas de la vida, cómo hacer, cómo podemos encauzar nuestra vida. Abrimos la Biblia y ahí está todo. Quiero compartirle, tomando la idea de los oficios, porque decimos, bueno, ¿cómo descubrir qué es lo que, cómo encauzar mi vida? Hay chicos que dicen, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé cómo encauzar, y algunos están desalentados. No, ¿qué voy a prepararme si no tengo cauce luego? Si no hay cómo. Pero mire, déjeme contarle una historia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, figura la conversión de un hombre que se llamaba Saulo, era Saulo de Tarso. Es el que conocemos como San Pablo. Luego él lo vamos a conocer como San Pablo, pero él era el Saulo de Tarso. Y dice que este Saulo, el versículo 1 del capítulo 9 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, o sea, de los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. O sea, ese era lo que entendía Saulo de su vida, ese Saulo de Tarso. Él había entendido que tenía que perseguir a los cristianos. Él era alguien importante. Era alguien que se había sentado a los pies de Gamaliel. Él estaba con los grandes filósofos de ese tiempo. De pronto él descubre, según su criterio y su propio análisis, que los creyentes eran un peligro. Y entonces él podía mandarlos a matar. Tenía de pronto la autoridad para hacerlo, mandarlos a matar, y los perseguía y se había propuesto, era como si él dijo, este es mi camino, es lo que tengo que hacer. Pero vamos a ver qué le sucede. Cuando él está de camino, persiguiendo a los creyentes, de pronto algo le pasa. Dice que él estaba de camino y repentinamente le rodeó una luz que lo tira por tierra y lo hace caer, y entonces él oye una voz del cielo que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. De pronto él estaba convencido de que ese era su camino. Y quizás usted hoy día dice, este es mi camino. Y yo veo a veces y escucho personas que creen como que es algo admirable perseguir a los creyentes, que está bien, que no está mal que persigamos a los creyentes. O quizás usted escogió un camino determinado para su vida y le han aconsejado, mira, me parece que por ahí no es el camino, pero usted está obstinado, porque esto es lo que le pasó a Pablo, estaba obstinado. Y quizás usted está obstinado, diciendo, no, yo voy a seguir por acá, a mí nadie me va a mover de este lugar. O usted dice, no, yo voy a morir, yo he escuchado estas expresiones, voy a morir trabajando en este lugar. Porque este es mi lugar, yo acá estoy cómodo. Y usted dice, yo de acá no me muevo.
esto es lo que tengo que hacer. Es probable que usted esté obstinado también en sus rebeldías. Alguien le aconseja, trata de guiar, y usted dice, no, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo mío. Yo de acá, nadie me va a modificar. Así estaba Saulo de Tarso. De pronto una luz cayó en tierra y una voz. Una luz y una voz. Jesús dice, yo soy la luz para este mundo. Y el Señor Jesús también dice, yo soy el verbo, yo soy la palabra. Y de pronto él escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él se habrá preguntado, no sé, no lo dice acá el texto, pero supongamos que él se pudo haber preguntado, ¿qué es? ¿Por qué me dice que yo lo persigo? Si yo estoy persiguiendo a los cristianos, a los del camino le llamaban. No sé, no lo dice el texto, pero podemos pensar, nos puede pasar a nosotros. Decir, ¿por qué dice el Señor que yo lo persigo a Él? Si lo que estoy llevando adelante es algo altruista, algo encomiable, porque esto no está bien según mi criterio. No le pasó tantas veces, ¿no? Pero de pronto el Señor dice, ¿por qué me persigues? Porque está persiguiendo a sus hijos. Es como si lo persiguiesen a Él mismo, al Señor Jesús. Cuando usted se rebela, usted está en una rebelión, es como si lo persiguiese al Señor Jesús. Porque la rebeldía es como el pecado, dice, de la adivinación. O sea, usted está levantando otros dioses en su corazón. No está escuchando lo que es la voluntad de Dios para su vida. Y aquí entonces escucha esa voz. Y él entonces, mire la reacción de Pablo. Él tembla, el que sería Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y sabemos cómo es la historia. Se encuentra con un tal Ananías, de acuerdo al Señor Jesús le indicó, y ese le indica cómo sería su vida. Y dice, es necesario que vas a padecer mucho por mi nombre. Pero ya Saulo había sido tocado por Dios. Ya tenía clara la dirección de Dios y ese mismo esfuerzo que él utilizó para perseguir a los creyentes, lo tuvo para traer el mensaje a los gentiles, a los que no eran judíos. Ese era el propósito de Dios. Ese era el oficio, por así decir, si bien él hacía por allí carpa, pero su oficio venía a ser este. Él tenía que predicar el Evangelio, él tenía que anunciar esta buena noticia a los que no eran judíos. Ese era su tarea, su oficio, y él lo descubre. Sin embargo, él se rebelaba contra esto, que estaba ya puesto por Dios en su vida, indudablemente, pero que él se rebelaba una y otra vez. Pero ahí lo encontró el Señor y viene la luz de Dios a su vida y es indicado el camino. Y ahí está cuando entonces Saulo comienza a predicar y a anunciar el Evangelio y declarando esta vida y esta vida abundante, y anunciando y exhortando. Es necesario arrepentirse de los pecados y recibir a este Jesús. Y entonces él tenía claro este Jesús que le libró a él, que le salvó a él. Entonces ahora él predicaba el camino a seguir. Ahora podemos pensar, ¿de dónde surge que el apóstol San Pablo, decimos, qué conversión? Porque la conversión del apóstol San Pablo
queda como un ejemplo, como una señal, una conversión contundente. Él iba por un camino, Dios le encuentra y él va ahora hacia el camino que estaba trazado por Dios para su vida, el propósito que Dios tenía para su vida. Y él avanza día tras día hasta los días de su muerte en ese camino y anuncia el evangelio al pueblo no judío, a los gentiles. Ahora uno dice, ¿fue en ese momento? La Biblia dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Lo cierto es que San Pablo, porque lo menciona luego en otro texto, San Pablo escucha el mensaje de Esteban, aquel mártir. Él lo vio cómo mataban a Esteban, porque él mismo estaba en ese trámite de perseguir a los creyentes. Y él vio a Esteban cómo fue apedreado. Y la experiencia que Esteban tuvo en aquel momento. El apóstol San Pablo en otro texto dice, yo estuve allí cuando los cielos fueron abiertos. Y Esteban tuvo esa visión extraordinaria, esa voz de Dios para su vida, en el mismo momento que él parte a estar en la presencia del Señor. Y el apóstol San Pablo, insisto, en otro versículo dice, yo estuve allí. Y él escuchó a Esteban cuando predicaba, arrepiéntanse de sus pecados y reciban a Jesús. Él es el camino, es la verdad, es la luz para este mundo. Él es tu guianza, Él puede guiar tu vida, Él puede conducirte a victoria. Él escuchó tantas veces de Esteban predicar, pero se seguía revelando. Entonces ahora, definitivamente, el Señor toma este camino de encontrarlo en ese momento, cuando Él respiraba amenazas contra los creyentes, lo encuentra, lo tira por tierra, esa luz de Dios no la pudo soportar, lo tira por tierra y le dice, ¿por qué me persigues? Y allí Saulo de Tarso, este San Pablo que llega a ser ese San Pablo que tanto conocemos, que tanto hemos escuchado, este llega a ser el gran siervo de Dios y que nosotros tenemos la enseñanza, la palabra, allí en todas sus cartas. Esa enseñanza que Dios tras día el Señor le transmitió en ese camino que el Señor le había trazado, en ese oficio que Dios le había trazado, Dios también le dio el cómo. Y él supo día tras día qué enseñar a los grupos, a los distintos grupos que él se iba encontrando, que quizás estaba un momento con ellos y no lo vería más, porque las distancias eran muy largas. Pero Dios le había traído creatividad, le había guiado, le había enseñado para que él pudiese dejar ese mensaje, el mensaje de salvación. Ese que él había escuchado de Esteban, ese gran siervo de Dios. Él escuchó que era necesario arrepentirse de sus pecados y venir al Señor. Y ahí encontrar el cauce para su vida. Y ahora él lo encontró y con toda la fuerza, esa, insisto, misma fuerza que él tuvo para perseguir a los cristianos, ahora él estaba anunciando esta buena noticia. Esta buena noticia que yo quiero compartir con usted, así como lo hizo Esteban, así como lo hizo el apóstol San Pablo. Usted puede encontrar el cauce para su vida, claro que lo puede hacer y puede descubrirlo y puede venir la luz a su vida cuando usted acepta a Jesús por la fe en su corazón. Cuando usted le dice al Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi vida y soy libre y soy salvo. Cuando usted incorpora a Jesús en su vida, esa creatividad, esa luz viene a su vida y usted renace a esa nueva esperanza y ahora usted tiene un cauce para su vida glorioso.
Qué extraordinario. Yo le aconsejo en este día, en el nombre poderoso de Jesús, que se ponga en esta brecha, que le diga al Señor, Dios no, quizás usted nunca tuvo una relación, nadie le habló de Dios, nunca tuvo en cuenta a Dios, pero este es el momento, estos son los tiempos, ya no podemos esperar más. Este es el tiempo en que usted debe decir, Señor, si realmente existes, muéstramelo. Yo me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón, quiero encontrar ese cauce para mi vida. Hágalo ahora mismo, hágalo, dígale con esas sencillas palabras. Dios está en todo lugar, Dios puede escucharle, Él es el Dios omnipresente y Él puede escucharle. Y Él va a responder y usted se asombrará de ese milagro extraordinario que ocurrirá en su vida al descubrir ese cauce que Dios comenzará a traerle a su vida. Este es el día grande y maravilloso que Dios preparó para usted. Nos despedimos. Quiero orar por usted. Mire, antes de irme, quiero orar por usted. Porque presiento que hay mucha gente que está descubriendo, que está diciendo, yo quiero eso. Déjeme orar por usted. Un milagro ocurrirá en su vida. Quizás usted dice, no lo puedo hacer porque ya las fuerzas no me dan. Nuevas fuerzas vendrán a su vida. Padre, yo oro por estas personas en el nombre poderoso de Jesús y clamo, Señor, que un milagro venga a su vida, así como lo hiciste con Saulo de Tarso, con San Pablo. Señor, hazlo ahora por estos miles y miles de personas que te están recibiendo en su corazón, que están aceptando esta propuesta. Señor mío, ahora clamo, sean libres de toda opresión y reciban libertad para encontrar ese cauce en sus vidas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, hasta un nuevo programa.